Buenas tardes, compañeras y compañeros. Vamos a dar inicio a este último taller que va a cerrar este gran encuentro pedagógico a contracorriente. Para empezar vamos a tener unas palabras de nuestro compañero Juan Pablo Bondet, que es nuestro secretario de la Escuela de Formación. Yo acá no lo veo en la pantalla, pero sé que está por ahí para que inaugure este último taller. Juan Pablo, ¿está por ahí vos? Hola Nani, sí, acá estoy. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que para nosotros es un orgullo poder saludar esta iniciativa tan interesante que promueve la seccional San Martín de los Andes, y más cuando se debaten temas como estos, ¿no? Donde nos planteamos en qué condiciones se asumen los nuevos desafíos de hacer escuela, ¿no? Y sostener un vínculo pedagógico enseñando en la pandemia. Digo, el título ya nos convoca desde el vamos, y también nos interpela a nosotros, por ejemplo, desde nuestros lugares de representatividad. La Escuela de Formación desde el momento uno en que inició la pandemia, eh, allá por el 22 de abril lanzamos la primera instancia virtual y apostamos a esas instancias virtuales para poder llegar a nuestros compañeros y compañeras afiliadas. Era el momento, no era lo ideal, no había otra forma, la presencialidad desgraciadamente la tuvimos que abandonar momentáneamente. Creemos que a la brevedad, y esperemos que sea muy a la brevedad, podamos volver a nuestros lugares de trabajo, podamos volver a compartir con todos ustedes las instancias y vernos las caras, compartir un mate, poder estar físicamente y no solamente de manera virtual. Pero independientemente de ello, vuelvo a resaltar la necesidad de poder acompañar con alguna instancia, aunque sea desde la virtualidad, y seguir formándonos en este contexto tan complejo, tan complicado, angustiante, para quienes tenemos también compañeros y compañeras que están en salud, caso por ejemplo de quien les habla. Es sumamente complejo, es un momento muy difícil, muy difícil. Quienes vivimos en la zona de confluencia tal vez incluso más difícil que en el interior, pero seguimos apostando, seguimos acompañando en la medida de lo posible con estas instancias, que insisto, no son tal vez lo ideal, pero es lo que podemos hacer en este contexto. Y creo que hay que valorar eso, de poder apostar a estas instancias. Nosotros creamos la comunidad virtual de la Escuela de Formación Carlos Fuentealba, más de uno de ustedes habrá participado en algunas de las instancias de algún curso, algún conversatorio, alguna charla abierta. Y, por supuesto, señalamos y promovemos y acompañamos este tipo de instancias desde las seccionales, que son súper necesarias, y más en estos tiempos que corren. Así que bueno, no voy a extenderme mucho más, saludarlos a todos y a todas nuevamente, y saludar a la seccional y agradecerle el hecho de poder estar aquí presente y escuchándolos a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por tus palabras. A mí, por supuesto, me toca moderar. Nunca me gustó mucho la moderación, pero bueno, vamos a moderar este cuarto taller que bueno, que lo los dos compañeros y compañera que exponen son dos grandes compañeros de la escuela pública. Por suerte, a mí me toca presentarlo, que son la Sole Mora y el Ari Pino, ¿no? Yo esta mañana pensaba que cómo estos dos compañeros que cayeron en la escuela pública, que transitaron las calles de San Martín de los Andes, el Instituto de Formación Docente número 3, que patearon esas calles juntos del barrio El Arenal, porque los dos son de acá de San Martín de los Andes. Hoy uno es maestro en Neuquén, la Sole es maestra en San Martín, pero a la vez también son secretario general de la seccional capital, el Ari Pino, y la Sole Mora, secretaria general de acá de San Martín de los Andes, ¿no? Dos compañeros jóvenes, militantes y maestros de esa escuela pública que tanto nos cuesta siempre construir y defender. Este taller, que lleva el nombre ¿En qué condiciones asumimos el desafío de hacer escuela, de sostener el vínculo pedagógico y enseñar en pandemia? Tremendo título, ¿no? Y la verdad que ahí está condensado todo lo que nos ha pasado en este tiempo y nos va a seguir pasando hasta que estemos en pandemia. Como subtítulo, ¿cómo impacta la situación pandémica en nuestra tarea docente? Ya se estuvo charlando de eso, se estuvo hablando, fueron muy claros los compañeros y compañeras que pusieron, los que pusieron en el panel y los distintos talleres.
las formas de la precariedad, porque sí, por supuesto, es un contexto muy precario que profundizó las desigualdades, que profundizó la precariedad entre nosotros, entre nuestra familia y entre nuestros chicos y chicas. Y nuestras condiciones laborales, que es un tema que lo tratamos hoy, pero que es un tema permanente, que tratamos siempre desde la organización ATEN, desde el sindicato ATEN, y bueno, que ustedes lo viven día a día en la presencialidad en la escuela pública, ¿no? Yo quería hacer para cerrar, ¿no?, esta introducción, estaba escuchando a Karina y al Mati, con todas estas preguntas que nos dejan, ¿no? Estos algoritmos digitales que construyen nuestras preferencias, que cada vez atentan contra la diversidad y nos dejan elegir menos. Ese fenómeno de uberización que se da hoy en la educación, ¿no? En este momento educativo, donde dependemos de plataformas, parece un delivery entre plataformas educativas. Sí, bueno, toda esa ferretería pedagógica, tecnológica, diría el Nano Balbo, que nos tiraron arriba de la mesa y que nosotros tenemos que aprender a trabajar con ella. Siempre, por supuesto, de forma auxiliar, toda esa ferretería tecnológica que sea un auxilio para nuestra tarea educativa y no al revés, que nosotros seamos los que estamos en auxilio de la tecnología, ¿no? Esto es una discusión que viene desde hace mucho tiempo, la educación a distancia. Sabemos que va a haber momentos de gobierno que van a querer aprovechar esta situación para instaurar otro tipo de enseñanza, otro tipo de educación. No es de ahora, esto se discutía desde los 70, hubo un intento en la Ley Federal de Educación por instalarlo, y se vuelve repetidamente a la educación a distancia y a una educación como mercancía. Así que, bueno, acá estamos, vemos sobre todo discutiendo qué hacemos, y vuelvo a decir, con esa ferretería tecnológica que nos han tirado y que nosotros hoy estamos utilizando de alguna manera para sostener, para crear, para recrear ese vínculo que a veces llega y a veces nos llega con a nuestros chicos y chicas y a nuestra familia, que sabemos que es un vínculo no solo educativo, sino que es de amor, que es de ternura, que es de escucha y de todo lo que una escuela pública hace cotidianamente. Así que bueno, ahí los dejo con el Ari Pino y con la Sole Mora, nuestros queridos compañeros. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Nani, por la introducción. En primer lugar, el planteo de este taller tiene que ver justamente con esto que resumió Nani anteriormente en relación a cómo asumimos hoy, en qué condiciones, en qué realidad, el desafío de sostener la escuela pública, ¿no? De hacer escuela, de sostener los vínculos pedagógicos, de enseñar en este contexto de pandemia, y también en relación a reflexionar sobre nuevas formas de precariedad que aparecen y que se plantean y que irrumpen en la tarea docente. La idea central tiene que ver con cómo nosotros y nosotras reestructuramos nuestro trabajo, ¿no? De un día para otro, allá por el 16 de marzo, nos vimos en la necesidad de repensar nuestra tarea, de repensar nuestra práctica, de buscar nuevas herramientas, y como dije, no es menor que esto haya sido de un día para otro, ¿no? De golpe, dejamos de tener eso que para nosotros y nosotras es fundamental, que es la presencialidad. Porque si hay algo que tiene de fundamental la tarea docente, tiene que ver con ser esa presencia, y con que la escuela pública, aún en este contexto de puertas cerradas en la ciudad de Neuquén, sigue siendo esa presencia cotidiana en la vida de nuestros estudiantes, en la vida de las familias, y cómo también nos tocó asumir un rol diferente en relación a nuestra tarea, que tiene que ver mucho con el cuidado, que tiene que ver mucho con garantizar a través de la escuela un derecho como es el derecho a la alimentación. Y entonces acá cobra fuertemente importancia nuestro rol, ¿no? El rol social que como trabajadores y trabajadoras de la educación tenemos, y también el desafío de seguir pensando en esa escuela, y ahora en un nuevo contexto en el que ya no tenemos bien claro cuáles son los límites
de nuestra jornada laboral y nuestra vida cotidiana, la idea de este taller tiene que ver con hacer visible eso que nos pasa, con ponerle palabras, con que podamos pensar juntos y juntas qué es esto que nos está pasando, qué es esto que nos atraviesa como nueva realidad, ¿sí? Ese término que a mí no me gusta y que queremos discutirlo porque nos parece que es un concepto que hay que discutir, de nueva normalidad, de nuevas condiciones laborales, en relación también a lo que Nani decía antes, ¿no? El gobierno y los gobiernos ajustadores, neoliberales, pretenden seguir avanzando sobre nuestras condiciones de trabajo, aún en un contexto tan adverso como este. Por las características que nuestra tarea tiene, nos parece fundamental que podamos hacer un análisis, una reflexión cuantitativa y cualitativa de lo que nos está pasando, y para eso yo voy a tomar algunos puntos, muy pocos, pero hay mucho para decir en relación a la encuesta nacional de CETERA, ¿sí? Porque ahí tenemos como un primer reflejo, una primera serie de datos que nos permiten pensar cómo estaba haciendo y cómo está haciendo nuestra tarea. Lo primero que quiero señalar en relación a esto tiene que ver con que la encuesta nacional de CETERA se realizó entre el 14 de mayo y el 13 de junio. ¿Sí? ¿Se ve ahí? A ver, ahí voy a tratar de... Va de nuevo. Ahí va. Ahí está, ahí se ve. Perfecto. Podía fallar. Lo practiqué, pero podía fallar. Ahí va. Entonces, decía que la encuesta nacional de CETERA se realizó entre el 14 de mayo y el 13 de junio en relación a la participación de los sindicatos en esta encuesta. Fue muy importante porque fuimos quienes movilizamos a los compañeros para que la pudiesen completar. Insistimos en que es importante tener esta cantidad de datos. En el caso de Neuquén, estuve participando de las reuniones y de las instancias de formación en relación a la propuesta de la Secretaría de Salud Laboral de la CETERA, y si bien nuestro sindicato, que es una cuestión que también hay que decirla, no tiene Secretaría de Salud, asumimos en cierto punto llevar adelante esta encuesta, y aparecieron algunos datos muy interesantes, ¿no? Bueno, la encuesta la respondieron 15.600 compañeros y compañeras en 24 de las 24 provincias de nuestro país, y por supuesto que el primer dato no es un dato que sea nuevo para nosotros y para nosotras, y que tiene que ver con la composición de una tarea altamente feminizada, ¿sí? Somos en el universo docente en este momento un 84% de mujeres. Tenemos que decir que la franja mayoritaria de edad va entre los 36 años y los 50 años, y está conformada por el 54% del total de los compañeros y compañeras que completaron esta encuesta. También podemos decir, si lo ven por acá, podríamos decir que en este momento habría un 16% de compañeras y compañeros próximos a la jubilación, como dato, y también pensar en cómo esta realidad impacta también en nuestros modos de pensar la escuela y de llevar adelante nuestra tarea. En relación a la caracterización general de quienes completaron la encuesta, fíjense que hay acá unos datos muy interesantes que tienen que ver con la situación de revista, ¿no? Ahí tenemos un 63% de compañeras y compañeros titulares, ¿sí? Pero también tenemos que decir que hay un 37% de compañeras y compañeros que no lo son, y en este momento fue una situación que se dio en todo el país en relación a la falta de cobertura de horas y cargos y la imposibilidad de acceder a una fuente de trabajo. Acá tenemos alguna distribución de la carga horaria, ¿sí? Yo no me voy a detener tanto en cada punto, porque la encuesta se las vamos a acercar, se las vamos a facilitar, pero fíjense
que hay un 58% de docentes que trabaja entre 13 y 35 horas, ¿sí? Y fíjense también una cuestión que apareció en esta encuesta, que hay un 21% de compañeros y compañeras que trabajan entre 36 horas y 45 horas. Nosotros en Neuquén tenemos un límite en la carga horaria que son las 36 horas. En otras provincias esa limitación no existe, y entonces para llegar a un salario acorde a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras deben trabajar mucho que trabajaríamos aquí en Neuquén. La única excepción que en Neuquén tenemos en relación a la cantidad de horas tiene que ver con el doble turno, ¿sí? Que implica el trabajo en una carga horaria de 50 horas semanales. Acá vamos a la parte del ingreso, del salario docente, y hay una cuestión muy importante también en relación a esto que refleja la encuesta, ¿sí? Que tiene que ver con que en el 73% de los casos nuestros compañeros y compañeras indicaron que el salario es la principal fuente de ingreso del hogar, ¿sí? Y siendo para ese universo el 39% el único ingreso del hogar. Y acá de nuevo tenemos que pensar las dificultades que hubo en Neuquén al momento de percibir el salario, ¿sí? No está acá en el gráfico, pero a nivel nacional el 34% de nuestros compañeros y compañeras manifestó algún tipo de dificultad para percibir su salario. Y en el caso de Neuquén, ese número se eleva al 46%. Es decir, que en nuestra provincia, si nosotros pensamos en el inicio de la pandemia, en el inicio del aislamiento social, con una fecha que fue aproximadamente el 16 de marzo, y pensamos todo lo que sucedió en los meses siguientes en relación a las dificultades que atravesamos para percibir ese salario, es muy significativo que el 46% de nuestros compañeros y compañeras de la provincia hayan manifestado no haber podido percibir en tiempo y forma su salario. Y un dato más que aparece en la encuesta es que las únicas provincias de todo el país que presentaron dificultades para pagar los salarios, es decir, que tuvieron retrasos, que hicieron pagos escalonados o que presentaron algún otro tipo de incumplimiento en el pago de los salarios, fueron Chubut y fueron Neuquén. Y todos y todas sabemos que la lucha de los compañeros y compañeras de Chubut viene siendo una lucha muy larga, muy triste, muy penosa, en la que el año pasado perdieron la vida 2 compañeras volviendo de una movilización. Entonces fíjense cómo es que nosotros y nosotras podemos pensar a partir de estos datos las realidades que atraviesan a la docencia en toda la Argentina. Vamos a pasar a pensar ahora en qué condiciones seguimos trabajando y seguimos educando durante este aislamiento social. Y fíjense acá que el 80% de nosotros y nosotras estamos diciendo que tenemos más horas de trabajo que cuando tenemos clases presenciales, ¿sí? Que el 16% está diciendo que tiene más o menos la misma cantidad, y que el 4% solamente está diciendo que tiene menos horas de trabajo que en una situación de presencialidad. Y ante la pregunta de si logramos establecer y organizar y acotar un horario de trabajo en esta modalidad desde nuestros hogares, y si esto fue planteado y discutido por las autoridades educativas o los equipos de conducción, aparece un número que es muy alarmante, ¿sí? Que tiene que ver con que si nosotros sumamos el 46% y el 48%, tenemos un 87% de compañeros y compañeras que no pudimos sostener, que no pudieron sostener un horario acotado, equivalente al que están desarrollando, al horario de trabajo y acorde a la jornada laboral que tuviesen una situación de normalidad, entre comillas. Solamente el 13% de nuestros compañeros y compañeras pudo establecer un horario acotado y acorde a la jornada laboral y cumplirlo,
solamente el 13%. Esto explica también esto que tiene que ver con el agotamiento, con el cansancio, con las dificultades, esto que por ahí surgió de una de las compañeras en el taller anterior, ¿no? Bueno, ¿de dónde vamos a tomar fuerzas para llegar a fin de año y seguir sosteniendo esto que nos toca hoy, que es sostener la escuela pública desde nuestros hogares? Nos preguntamos entonces qué pasa con el derecho al descanso y al tiempo libre, ¿sí? Y acá se hace muy necesario y muy importante incorporar la perspectiva de género a esta discusión y a este planteo. Cuando iniciaron las diapositivas de esta encuesta, ese dato que nosotros y nosotras sabemos, que es que somos mayoría mujeres, se ve claramente reflejado en ese 84% de compañeras que conforman el universo docente. Y fíjense acá, aparece la doble tarea para quienes tienen niños, adolescentes a cargo y se encargan de las tareas de cuidado. Entonces un 65% de ese universo docente, si pensamos que el 84% somos mujeres, es muy alto el porcentaje de quienes tenemos, en este caso niños, niñas a cargo, y nos ocupamos de las tareas de cuidado. Entonces aparece como un gran problema la convivencia de nuestra tarea docente cotidiana ejercida desde nuestros espacios familiares y esa imposibilidad de definir límites en un trabajo que se hace cada vez más pesado y cada vez más difuso en sus límites, ¿no? Aparece fuertemente entre quienes, en esta encuesta, que, por ejemplo, un dato es que casi se triplica la cantidad de mujeres a cargo de niños que de los hombres a cargo de niños, niñas y adolescentes. Entonces, la presencia y la idea de pensar en la doble tarea se convierte en algunos casos en pensar una triple tarea para cuando nuestras compañeras están trabajando, por ejemplo, en doble turno, cuando están trabajando en un cargo y en horas diferenciadas, y se hace necesario incorporar esta perspectiva para también visibilizarla y también denunciarla, junto con toda la batería de políticas y de reclamos que planteamos en relación a cómo se sostiene el trabajo docente, el trabajo doméstico, a quién le corresponde, entre comillas, y quiénes se hacen cargo de llevar adelante las tareas de cuidado. Esto ha sido uno de los problemas que han manifestado fuertemente nuestras compañeras en relación a que ha sido un problema y que es muy difícil sobrellevar la tarea en estas condiciones. Si pensamos también en otro de los puntos que nos muestra la encuesta, que tiene que ver con la formación y el equipamiento tecnológico, un poco pensando en lo que nos quedamos ahí pensando del taller anterior, solo es posible poder pensar en la alfabetización tecnológica, en establecer criterios de trabajo sobre la virtualidad, si la virtualidad es una posibilidad, ¿no? Si no, no tenemos manera de hacer ninguna reflexión en relación a ese trabajo pedagógico. Y fíjense que acá el 56% de nuestros compañeros y compañeras plantea que tiene acceso a una computadora, que tiene acceso a una computadora para trabajar con cierta exclusividad o no en el hogar. Entonces, por ahí pensar que un 66% de compañeros y compañeras, que no figura acá, plantea la necesidad de que exista una formación docente permanente y en ejercicio en torno a las nuevas tecnologías, porque hubo mucho en este tiempo de aprender a hacer por nuestra cuenta, ¿no? Entonces,
Fíjense acá, si lo pueden ver, que en relación a la disponibilidad de computadoras para trabajar en los hogares, solo el 30% de nuestros compañeros y compañeras tiene una computadora permanente, el 29% no tiene una computadora y el 24% tiene una computadora compartida, mayormente disponible, el 17% una computadora compartida con poca disponibilidad. Entonces, esto también se constituye en un problema al momento de pensar qué sucede, ¿no?, con nuestras herramientas de trabajo y la necesidad de seguir exigiendo a los gobiernos y que el Estado sea esa presencia y garantice esos derechos. Acá estamos hablando de lo que nos corresponde a nosotros y a nosotras como trabajadores y trabajadoras, pero también este planteo ha sido y muy fuertemente un planteo de nuestros compañeros y compañeras en relación a las necesidades de conectividad de nuestros estudiantes. El 59% de nuestros compañeros manifiesta que la conexión a Internet es insuficiente o es inestable desde el hogar, y solamente el 41% puede mantener una conexión adecuada. En relación a esto, aparece un poco la diversidad de estrategias que llevamos adelante para poder comunicarnos con nuestros estudiantes, ¿sí? Estos datos y esta encuesta en este punto está mostrando que, por ejemplo, el 90% de nuestros compañeros y compañeras utiliza mensajería como WhatsApp, mayoritariamente Telegram o SMS para comunicarse con sus estudiantes, que el 57% usa correo electrónico. Digo, si sumamos, acá se puede ver, si sumamos estas dos barras en relación al uso habitual y al uso ocasional, nos da un porcentaje muy alto de compañeras y compañeras que, por ejemplo, utilizan plataformas educativas en un 53%, un 43%, si vamos acá abajo, utilizan materiales impresos, ¿sí?, que llevan a las casas y recogen luego, ¿sí? Y acá es fundamental mencionarlo porque esto tiene mucho que ver con la falta de conectividad, por un lado, pero también con el trabajo que se hace en las zonas rurales, ¿sí?, que no hay otra posibilidad que no sea la de ir casa por casa repartiendo las tareas y tratando de sostener esta modalidad de educación a distancia. Aparece también como dato el uso de redes sociales en un 27%, y el uso de la radio como herramienta de comunicación en un 5%. Y un dato más tiene que ver con que, por ejemplo, el 85% de nuestras compañeras y compañeras manifiestan utilizar más de 3 de estos maneras de relacionarse con los niños, niñas, adolescentes y adultos para sostener el vínculo pedagógico. Entonces acá volvemos a recuperar un poco lo que surgió en estos días, que tiene que ver con que la falta de conectividad afecta tanto a nuestros estudiantes como a nosotros y a nosotras al momento de ejercer y de llevar adelante nuestra tarea. En ese sentido es que cobra mucha importancia que sigamos exigiendo y sigamos reclamando por la conectividad como derecho al acceso a las herramientas, a la información, una garantía que en este momento, un derecho que en este momento no está siendo garantizado. Si pensamos ahora en el impacto que estas condiciones de trabajo, que estas maneras de desarrollar la tarea impactan directamente en nuestra salud, fíjense que aparecen unos datos que son alarmantes, ¿no? Síntomas o malestares que hayan aparecido o que se hayan intensificado en este tiempo, ¿no? En este tiempo de trabajo desde el hogar. El 70% de nuestros compañeros y compañeras han planteado fatiga visual, el 68% contractura cervical, el 56% dolores musculares, el 56%
síntomas de estrés y el 53% dolores de cabeza. Mucho más aparece cómo se intensificaron algunos dolores articulares y musculares en relación a si contamos o no contamos con espacio físico adecuado, con mobiliario adecuado, porque también ha sucedido eso. Nuestros hogares vienen siendo nuestros espacios de trabajo con todo lo que anteriormente dijimos en relación a disponer o no disponer de él, ¿no? Fíjense que un 64% de compañeras y compañeras manifestaron no tener espacio ni mobiliario adecuado para desarrollar la tarea. La idea no es tomar estos índices y estos indicadores para quedarnos en la queja, sino para poder pensar de qué manera nosotros y nosotras desde nuestro sindicato también avanzamos en la defensa y en la conquista de nuestros derechos laborales. Decíamos, y lo decía Nani al principio, es también un modo de avance de los gobiernos, no designar horas y cargos, sobrecargar a quienes tienen, por ejemplo, tareas de coordinación y designarlos para que den clases a los grupos que no tuvieron docentes en este tiempo, digo, y esto fue una cuestión que apareció en las provincias con mayor o menor impacto, pero en la provincia de Neuquén ha sido un problema y una dificultad muy grande, y esto tiene que ver también con cómo los gobiernos dispusieron ciertas políticas públicas para llevar adelante la educación en pandemia, y también el corrimiento y el no cumplimiento de algunas otras tantas que imposibilitaron, por ejemplo, que miles de estudiantes permanezcan sin docentes y cientos de docentes permanezcan sin trabajo, sin salario, y trabajando muchos en estas condiciones que enunciamos y que compartimos anteriormente. Si en esta encuesta hubo una pregunta que se relacionaba con cuáles entendemos nosotros y nosotras que son los problemas relacionados con la educación, relacionados con el trabajo en este momento, y tienen que ver y aparecen por orden de importancia en relación a lo que cada compañero y cada compañera dijo. Y en primer lugar se encuentra la convivencia del trabajo con las tareas y las demandas domésticas y familiares, por lo que explicábamos anteriormente. En segundo lugar, la falta o problemas de conectividad a internet, y esto alcanza a un 80% de compañeros y compañeras que manifestaron tener estos problemas. Dificultades para contactar a los estudiantes, ocupa el lugar número 3 en relación a lo que cada compañero y compañera manifestó, y fíjense que aparece en cuarto lugar la insuficiencia del salario para afrontar el costo de vida actual. Y si nosotros y nosotras nos ponemos a pensar que en este universo docente el 73% de nuestros compañeros y compañeras dice que su salario es el principal ingreso, cobra sentido que esté entre los primeros 4 la necesidad de mejoras salariales, la necesidad de percibir los salarios en tiempo y forma, y la necesidad de parte de nuestro sindicato de seguir reclamando por lo que nos corresponde. Esta síntesis un poco apretada de condiciones de trabajo y condiciones de salud laboral tiene que ver con poder poner, como decía al principio, en palabras esto que nos fue pasando, y la necesidad de pensar colectivamente algunas estrategias, por supuesto, en el marco que nos da nuestro sindicato para avanzar en relación a conquistas y derechos laborales. Estos datos tienen sentido simplemente si los podemos pensar individualmente, al mismo tiempo que los podemos discutir y debatir colectivamente, y podemos establecer a partir de ellos un pliego de reclamos, ¿no? Porque la encuesta nacional de CETERA lo que hace es darnos una herramienta para poder identificar esto que nos pasa, para que podamos ponerle nombre,
para que podamos tener una estadística propia, porque esta encuesta la hicimos nosotros y nosotras, los y las docentes de la Argentina, y a mí que, por ejemplo, no me gusta mucho la matemática, me tuve que poner a pensar qué estaban significando todos esos gráficos y todos esos cuadros en relación a nuestras condiciones laborales, salariales. Entendemos que aparecen una multiplicidad de factores acá, que está muy bueno desmenuzar, que está muy bien visibilizar, y que tiene que ver también con la necesidad de avanzar en acuerdos paritarios, en acuerdos de negociación con el gobierno, a partir de la negociación con el gobierno, que permitan mejorar esta condición, ¿no? Nosotros y nosotras hoy sabemos que no está garantizada la presencialidad en lo inmediato, y eso lo tenemos que decir, porque nosotros y nosotras estamos diciendo mucho y el gobierno está diciendo poco y nada. Establece un protocolo, lo presenta en los medios, no lo discute con los sindicatos, cosa que sí sucede en otras provincias. Es decir, la necesidad de que todos y todas los que somos actores en el ámbito educativo podamos decir cómo estamos pensando, por ejemplo, ese protocolo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro contexto cercano, atendiendo a que el criterio epidemiológico sigue siendo el que prima en este momento tan delicado, ¿no? De hecho, si nos ponemos a pensar, hace unas semanas se estaba hablando de una prueba piloto en Villa Traful, aquí nomás cerquita, y de un día para otro no existe más esa posibilidad, y entonces hay que repensar no solamente las condiciones en las que hoy actualmente estamos trabajando, sino la necesidad de pensar las condiciones en las que vamos a volver a la escuela. Y ya cierro para que siga Ariel con la palabra, que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo le ponemos palabras nosotros y nosotras a esta precariedad con la que estamos desarrollando nuestra tarea hoy? ¿Cómo le ponemos nosotros y nosotras y demandamos a partir de ahí a esa precariedad en la que se encuentran hoy las escuelas públicas de nuestra provincia? Nada más por mi parte. Bueno, Ari, ahora ahí te escuchamos a vos, tu intervención. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio. Es cierto que la seccional San Martín tiene también para mí un particular afecto. Agradezco la posibilidad de estar compartiendo algunas ideas con todos ustedes y con todas ustedes. Es un placer además saber que lo hacemos en el marco de un encuentro que está siendo mirado en toda la provincia y que sin dudas tiene la intención de ser replicado en otros ámbitos también por la potencia pedagógica de las discusiones que aquí se disparan, y obviamente que también una enorme alegría compartir este espacio con Sole, que sin duda es una de las compañeras que deviene en estos días referencia en materia no solo pedagógica, sino sindical para muchos maestros y maestras de toda la provincia de Neuquén. En este panorama que un poco Sole comentaba recién, queríamos también traer algunos aportes de lo que ha sido posible en términos gremiales, pero que está directamente vinculado a la tarea y a nuestro trabajo como maestros y maestras. Por eso quería comenzar esta pequeña intervención retomando algo que para nosotros no es menor y que tuvo que ver con la constitución de la paritaria nacional docente. Esto que durante los 4 años del gobierno de la Alianza Cambiemos pusimos como central en nuestras agendas y en nuestros debates como sindicato, logramos, digamos, que en este contexto tan adverso, y Sole ahí un poco compartía datos duros, si se quiere, de esta realidad, esta paritaria vino a intentar organizar alguna de estas cosas. Una paritaria que, insisto, es producto de la lucha organizada de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, que por un lado confrontamos con las políticas de un gobierno nacional que atentaba contra la escuela pública, pero por otro lado fuimos generando las condiciones para que esta
paritaria nacional docente vuelva. Y entonces esta paritaria nacional docente, en la que podemos, digo, evaluar límites hoy, seguir pensando qué alcances tuvo y cuáles todavía no tiene, lo que sí ha hecho de alguna manera es intentar regular esta cuestión del teletrabajo. Una cosa que era novedosa, digo, ninguno ni ninguna de las que estamos aquí tenía un antecedente para pensar un trabajo en este contexto. Entonces esta paritaria que vino, como digo, a reconocer este trabajo docente no presencial o en contexto de virtualidad. Esto de la mano de la cuestión de garantizar todos los derechos que como trabajadores y trabajadoras tenemos. Es decir, esta situación no nos podía generar una cuestión que vaya en contra de los derechos hasta aquí conquistados y consagrados en todo caso, ¿no? Y una de esas cuestiones era la del salario, que bien decimos aquí en Neuquén particularmente hemos tenido muchas discusiones por el retraso del salario que el gobierno de la provincia de Neuquén ha tenido para con nosotros, porque recién el día de hoy estamos cobrando algunos el tercer tramo del aguinaldo, pero digo, esta paritaria nacional que enmarca en todas las provincias un acuerdo, plantea que nuestros salarios no puede verse perjudicados de ninguna manera en este contexto, como así tampoco la cuestión de nuestras licencias. Digo, hoy cualquier compañero o compañera que sienta alguna afección puede tomarse una licencia y consecuentemente debiera generarse una suplencia. Otra cuestión que aquí en la provincia de Neuquén nos costó mucho y nos cuesta mucho. Ustedes sabrán, y porque entiendo es motivo de debate también, que está costando mucho que el gobierno de la provincia de Neuquén publique las horas que las escuelas, los jardines, los institutos de formación docente envían para que sean tomados por compañeros y compañeras, ¿no? Pero lo cierto es que la firma de esta paritaria nacional, entonces, como decía, plantea que los gobiernos provinciales deben arbitrar los medios para que la cobertura de estos cargos sea una posibilidad. Señala, por otro lado, también en este intento de regular la cuestión del trabajo, que el trabajo que hacemos los compañeros y las compañeras tiene que ser el mismo en términos de tiempo que el trabajo que tenemos declarado en nuestras declaraciones juradas. Y que esto es sumamente complejo, imagínense, porque de la misma manera que a nosotros nos trastocó un poco el tiempo, este trabajo, imagínense que las familias enviarán las respuestas y los trabajos cuando pueden, a la hora que pueden y demás, pero hay un marco que señala esta cuestión del trabajo que debe equivaler en todo caso, debe ser equivalente al trabajo que haríamos de manera presencial de alguna manera, ¿no? Y también algo que parecía impensado en otro momento, sin duda, y que tiene que ver con el derecho a la desconexión digital. El derecho a la desconexión digital de los y de las trabajadoras de la educación de todo el país. Y por otro lado, digo, yo estoy resumiendo algunos puntos acá muy breve de este primer acta paritaria del mes de junio. Por otro lado, planteaba allí la cuestión de riesgos de trabajo, ¿no? Y la necesidad de que haya una cobertura allí, como decíamos, de cualquier situación en la que como trabajadores y trabajadoras tengamos en este contexto una cuestión de salud que la podamos vincular a nuestro trabajo. Quiero comentarles también en este espacio que producto de una serie de reuniones que en Aten Capital tenemos con los equipos directivos, un espacio que hoy lo coordina nuestra secretaria adjunta Laura Rodríguez, que está participando también de este taller junto a la compañera secretaria de primaria Marina Velotti. Digo, en ese espacio de Ateneo, entre equipos directivos también surgió la necesidad de hacer una presentación que concretamos hoy y que tiene que ver justamente con uno de los puntos que señalaba Soledad. El Consejo Provincial de Educación debe reconocer como enfermedades laborales el estrés, el mareo, los dolores cervicales, digo, cuestiones que hoy los podemos vincular directamente al teletrabajo. Entonces hoy planteamos que el gobierno de la provincia de Neuquén tenga una política de cuidado y que como consecuencia de eso establezca una normativa excepcional. De la misma manera que excepcionalmente tenemos que pensarnos en este contexto, que haya también una
normativa que regule de manera excepcional, como digo, esta situación. Que lo planteamos, insisto, en el marco de Aten Capital, porque es en el trabajo en Ateneos, digo, con los equipos directivos de aquí, pero que tiene el objetivo claro de que sea algo para toda la provincia. ¿Y por qué señalaba entonces rápidamente esta cuestión de la paritaria nacional? Porque no da lo mismo que esto que venimos mencionando muy a grandes rasgos esté escrito y que no lo esté. Si miramos Latinoamérica, por mirar un poco más el contexto, tenemos que reconocer, ustedes, digo, sabrán que antes que el coronavirus y la pandemia ocupara todos los espacios de información, veníamos de una América Latina muy convulsionada. Un Chile que se había levantado frente a las políticas de Piñera, una Bolivia que ofrecía fuerte resistencia luego del golpe institucional que destituyó a Evo Morales, y entonces una resistencia fuerte al gobierno de Añez, de Añez, un fuerte trabajo también de las organizaciones sociales en un Ecuador donde Lenín Moreno avanza fuertemente con los derechos laborales principalmente, pero también de todos los sectores postergados o populares en términos de reconocimiento de clase. Un Uruguay en el que la calle Pau en este tiempo quiso avanzar con unas leyes que intentaban claramente romper algunos derechos conquistados por el pueblo uruguayo, entre ellos ponía en discusión nuevamente la edad jubilatoria. Digo, en este contexto en el que en los últimos años hubo un avance importante de gobiernos liberales en la región, es claro que hubo una pérdida sistemática de derechos conquistados. Incluso muchos de los gobiernos actuales aprovechan o aprovecharon esta situación y este contexto tan complejo para apoyar y promover leyes absolutamente regresivas en lo educativo y en lo laboral. Y entonces, por eso, creo que entre nosotros podemos ahí como pensar y plantearnos algunos desafíos también para intentar caminar en esto que Sole decía en el último momento de su intervención. En este escenario tan complejo, tan dinámico, ¿cómo pensamos una escuela posible? Y entonces, allí donde queremos señalar que creemos que uno de los desafíos centrales hoy es defender la presencialidad. Defender la presencialidad. Y cuando decimos defender la presencialidad, también digo, a una diferencia que no estoy señalando, además en este momento tan complejo de la zona de confluencia de Neuquén, donde realmente hay un colapso prácticamente del sistema de salud, donde los compañeros trabajadores y trabajadoras de la salud nos están pidiendo que colaboremos en este momento. Entiendo que es una situación distinta en San Martín y en otros lugares de la provincia también, y por eso hago esta aclaración que no estoy señalando la vuelta a la presencialidad hoy, sino la cuestión de la presencialidad en tanto principio, y quiero señalar en este sentido brevemente dos aspectos para que nos quede un tiempito para charlar ahí. En principio, que defendemos la presencialidad de la escuela simplemente por lo que implica en términos de experiencia humana. Esa posibilidad de subjetivar, de tensionar representaciones en presencia de un otro, de una otra. Esa posibilidad de construir sentidos en torno a las corporalidades, en torno a las afectividades, en torno a cómo me miro y me reconozco con el otro y con la otra y en el espacio público, en la escuela pública. Y entonces uno podría además pensar allí si es posible hacer una escuela sin cuerpos, si es posible hacer una escuela sin cuerpas. Y por eso decimos entonces que defendemos esta presencialidad. Pero también defendemos la presencialidad porque esta cuestión de la virtualización de la vida, por decirlo de alguna manera, también implica un nuevo modelo de desarrollo. Allí un poco Nani decía y tomaba esta idea de la uberización del empleo.
esta cuestión de la uberización del empleo, que por ejemplo con Berti Rodríguez, que es el representante de la Internacional para la Educación en América Latina, lo señala y un poco lo analiza en el marco del teletrabajo docente, cuando dice, bueno, hay un maestro o una maestra que podría aparentemente dar clases a un grupo de estudiantes, que podría entonces desaparecer esa figura de la maestra o del maestro, el profesor o la profesora, en tanto práctica humanizada, y que entonces cierra en algún sentido cuando hay una intención política que promueve, digo, este modelo de desarrollo, en el que tomamos la idea de uberización o la replicamos en todo caso aquí, porque pareciera entonces que no hay necesidad de un Estado que regule eso. No hay un empleador y por lo tanto no hay a quien reclamarle un derecho. Porque un trabajador Uber o un trabajador, de este tipo de trabajos que ha flexibilizado enormemente la condición de trabajo, en todo caso cobra lo que trabaja, pero si sufre algún tipo de accidente además no tiene a quién reclamarle, ¿no? Entonces este modelo de desarrollo absolutamente deshumanizante no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que pensamos en nuestras escuelas. Porque, digo, entre trabajadores y trabajadoras de la educación, en el marco de este hermoso encuentro, sin duda vamos a pensar en un modelo del desarrollo social, en un modelo del buen vivir, en un modelo que garantice derechos sociales en todo caso. Y entonces allí pienso en cómo hacemos para que entre todos y todas pensar este modelo. Y charlábamos venimos charlando hace unos días también con Sole, algo que tiene que ver con que escuchamos recurrentemente que se trata aquí de una nueva normalidad. Y la verdad es que decíamos, bueno, también le podemos poner un signo de pregunta a esto. ¿Se trata efectivamente de una nueva normalidad? Tenemos que pensarlo en términos de perdón, se me cortó un poquito ahí. Perdón, ahí. En términos de nueva normalidad, o lo pensamos en un tiempo de excepción. Digo, no es lo mismo pensarlo en un sentido o en otro para luego proyectar qué trabajo o qué ideas pensamos en torno a esa nueva normalidad o a este tiempo de excepción. Y por otro lado, también nos planteábamos, bueno, acá mucho se ha debatido en este encuentro, a qué escuela queremos volver. Y está tan incierto el escenario que muchas veces hasta nos cuesta como ir armando, y creo que estos espacios son propicios justamente para eso, para ir pensando esas ideas comunes. Ahora, también es cierto que uno podría pensar esa misma pregunta en otro sentido y decir a qué escuela no queremos volver. Porque sí tenemos un registro de la escuela pre-pandemia. Y entonces uno podría decir, pensarla al menos en dos dimensiones, digo. Pensarla en términos de formatos escolares, pensarlo en términos de práctica. A esa escuela a la que no quiero volver. ¿Qué cosas voy a pensar en mi diseño curricular, en mis proyectos institucionales, en el jardín, en el instituto, en la escuela primaria o media, para potenciar las prácticas de alfabetización, para invitar a las niñas, a los niños, a las niñas a leer este mundo de injusticia, pero también este mundo de organizaciones que logran conquistar derechos, invitar no solamente a leer literatura, a leer música, a leer pintura, sino a leer la vida de una manera más amena para que podamos estar todos y todas en ella. ¿Cómo pensamos formatos escolares? Queremos volver a esa escuela que piensa el espacio del Zoom, por decirlo de alguna manera, con los niños y las niñas todos y todas formados, con los niños por un lado, con las niñas por el otro. Queremos volver a esa escuela que nos enseña a corporizar y a mirarnos de manera binaria. Bueno, digo, tenemos una enorme posibilidad de leernos en esa escuela a la que no queremos volver, para también entonces pensar en esa escuela que anhelamos, porque como decía ayer una compañera,
claro, pensamos la escuela porque la queremos cambiar aquello que no creemos que sea útil en términos de lo que resulta significativo en la vida de los niños y de las niñas. Creemos que cualquier espacio de discusión son espacios de práctica política de resistencia, como también se dijo allí, y entonces, para ir cerrando y dejar un espacio también al debate, nos interesaba, bueno, traer esto aquí, ¿no? En pensar a qué escuela no queremos volver, cuáles son esas prácticas a las que queremos desterrar, cuáles son esas prácticas que podemos resignificar, y entonces pensar en ese contexto, y en este contexto, digo, de encuentro de trabajadores y de trabajadoras, si a este momento histórico lo pensamos como una nueva normalidad, y entonces vamos a normalizar el uso del tapabocas, normalizar la distancia, o si lo pensamos de manera excepcional, para prepararnos también y para volver a una escuela que va a llegar y que nos va a encontrar de vuelta a todos y todas con los abrazos. Muchas gracias nuevamente a todos y a todas, y en especial a los compañeros y a las compañeras de Aten Capital por permitirnos, como Aten, perdón, de Aten San Martín, digo, por permitirnos a los compañeros y a las compañeras de Aten Capital estar en este espacio. Muchas gracias. Bueno, Ari, muchas gracias. Muy claro todo lo que expresaste. Ahí podemos dejar un tiempito. Bueno, como se vino haciendo hasta ahora, no sé si hay preguntas, si quieren preguntar por el chat. Yo anoté acá algunas, no preguntas, sino reflexiones de Vanessa, que ahí nos cuenta que está de salud delicada y que ha tenido que dejar la escuela por todo este contexto que bien describe la Sole. De Silvina, que habla de Sánchez, que habla de los chicos enojados porque no se pueden encontrar con sus pares, porque que yo creo que los chicos y las chicas son uno de los que más han sufrido esta pandemia, ¿no? Y la verdad que la han llevado adelante con entereza. Bueno, toda esa problemática, Laura Rocco con esto de los docentes taxi que por ahí no reflejan la escuela, que viaja de Cipolletti a Cinco Saltos, Pamela Salas, que habla de cómo ese chico la interpela y cómo no sabe cómo volver para volver a reconectarse, y ella expresa que claramente que el humano no es responsable. Y esa pregunta que quedó flotando me parece de Lari, de cómo volvemos a la escuela y a qué escuela, ¿no? A esa escuela que estamos, a la escuela que no queremos, bueno, cómo nos interpelamos desde ese punto de vista. Así que si alguno o alguna quiere hacer una pregunta o intervenir. Estamos en el encuentro pedagógico a contracorriente. No, nos animamos todos, si nos equivocamos está bien, porque todos nos equivocamos, y aparte tiene que ser un principio, equivocarse para volver a empezar. Sacar, me sale un... Hola. Bueno, compas, alguna pregunta? Animémonos. Preguntemos ahí, el Ari y la Sole van a contestar. Claudia está por ahí, ¿no? Para una pregunta. No era tanto una pregunta, sino esta parte que dijo Ariel de la uberización, que yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque si hay algo que a mí nos ha llegado a todos, es el lugar de las familias, ¿no? Porque hablamos de los chicos, hablamos de nosotros, pero no hablamos de los padres. Y esto de volver a valorizarnos y decir, yo no sé cómo hacen ustedes, yo no puedo con 2, ¿cómo hacen ustedes con 25, con 30? Entonces yo me quedo con ese lado. Creo que no estoy de acuerdo con eso, con la urbanización, no creo que nunca una máquina o un sistema así nos suplante. Era nada más que eso, quería decir.
Ahí Marcela Pérez también se había anotado para hacer una pregunta. Preguntarle a Ariel si, más allá del contexto epidemiológico actual en la confluencia, si el sindicato está proponiendo el análisis de las resoluciones del Consejo Federal de Educación y el proyecto, digo, el escrito del cuerpo colegiado de Neuquén respecto al camino a la escuela, si lo están trabajando, tratando. ¿No respondemos ahora? ¿Vamos respondiendo ahora, compas? Bien, en principio señalarte, compañera Claudia, que en realidad tenemos acuerdo. No estamos planteando que la cuestión digital pueda reemplazarnos, decíamos justamente lo contrario, para estar atentos y atentas a esos intentos que pretenden instalar un modelo de educación que vaya en ese sentido, que claramente no es el que estamos pensando allí. Y luego, ¿qué tal, Marcela? Comentarte que estamos analizando acá en Neuquén las resoluciones del Consejo Federal en el marco de reuniones con equipos directivos y atendiendo fundamentalmente a la cuestión de la evaluación, que es algo que todos y todas sabemos ha sido muy fuerte respecto a lo que tiene que ver con la promoción de los y de las estudiantes en todos los niveles y las modalidades, algo que fue y está siendo muy debatido acá, con la intención de construir algunas ideas también desde las escuelas al margen de lo que el Consejo Federal resuelva y de las lecturas que podamos hacer allí. Es cierto que muchas escuelas vienen pensando algunos dispositivos que como ATEN valoramos en la medida en que son pensados de manera colectiva y de manera situada. Y por otro lado, respecto a lo de camino a la escuela, es similar a lo que señaló Soledad cuando comenzábamos, que no fue un espacio que pudiéramos debatir allí, digamos, de la misma manera que entiendo llegó a San Martín de los Andes, nos lo presentaron aquí en Neuquén, pero sí es cierto que como seguramente lo están pensando en San Martín, hay compañeros y compañeras por escuela que están intentando pensar qué dispositivos debiera tener concretamente esa escuela de la mano de las condiciones materiales, digamos, ¿no? Para que sea posible una vuelta, no solo en términos sanitarios, sino que decir, bueno, el cuidado de esas infancias, de esos niños, de esas niñas, también merece una escuela seguro para todas y para todos, pero sin posibilidad, insisto, de concretarlo mucho porque es compleja la situación de confluencia respecto a la cuestión sanitaria que está obturando, sobre todo en estos últimos días, un poco más el avance sobre estas cuestiones. Ahí tenemos otra anotada que es María Florencia Bonarcorso, que quería preguntar también. Sí, más que una pregunta era una reflexión, pensando, no sé si algún otro compañero o compañero se siente identificado, en que muchas veces siento que lo que hacemos sería más que un hacer escuela, como ahora se dice, es hacer un como si hiciéramos en esto de la poca recepción, en el depositar en las familias nuestra profesionalidad docente. Es como esta reflexión y bueno, saber si alguien más se siente identificado o identificada en esto, realmente llegamos, estamos respondiendo a eso, a los intereses, a las necesidades, a los contenidos y a las cuestiones pedagógicas, o intentamos sostener un vínculo meramente por el vínculo y en más que nada en responder a nuestras necesidades y no a las de las niñas. Es una reflexión, no sé si alguien quizás también lo siente de esa forma o no. Ahí Camila te escribe, bueno, de acuerdo con María Florencia. Y bueno, es la diversidad de opiniones y de posturas que tenemos obviamente en este encuentro, ¿no? Seguramente todos
para algunos por momentos debe haber sido frustrante, por otros momentos debe haber sido constructivo, por otros momentos sentimos que llegamos y no llegamos, pero me imagino que estamos todos acá por eso, porque estamos intentando ver la forma. ¿Qué forma es? Porque, como dice el Nano Balbo, también la pedagogía está sucediendo también en este momento. Ahí está Alejandra Pla, que quiere tomar la palabra. Hola, ¿qué tal? Bueno, en cada encuentro desde ayer he querido decir algo y hoy lo voy a decir como para poder cerrar. En primer lugar, esta cuestión que decía la compañera, ¿no? Recién, es como hacer de cuenta que. Yo creo que desde el primer momento fue hacer de cuenta que estamos haciendo escuela desde la casa. Porque creo que quienes estamos por ahí, así como decía otra compañera, hay muchos profes taxis, hay profes que estamos muy metidos dentro de una institución. Yo soy del CEPEN 64 de Neuquén y tengo mis 36 horas en esa escuela, entonces como que, y tengo 8 años dentro de la escuela, entonces como que uno va conociendo el contexto en el que se mueve, en el que trabaja, y nos pasaba esto que recién ahora que nos están enviando desde asesoría, por ejemplo, las estadísticas, ¿no? Esto de que todo parece que todo se van haciendo datos, y ese hacer de cuenta que viene como disfrazando un poco el aguante que le hacemos a algunos estudiantes, cuando por ejemplo nosotros tenemos desde un inicio listados de 48 estudiantes, y quienes se conectan, trabajan, son 5 o 6. Entonces, no obstante eso, la escuela sigue pidiendo los informes, porque creo que también ayer se habló un poco esto de burocratizar nuestra tarea docente pidiendo informes, llenando planillas. Ayer hablábamos de los alumnos incluidos, bueno, también haciendo los PPI de esos alumnos incluidos, como si todo funcionara desde la virtualidad con cierta normalidad. Entonces ahí, por ahí lo que decía recién Ariel, habría que pensar qué es la normalidad. Y si lo que nosotros antes considerábamos como normalidad realmente era normal o estaba bien, o nos deberíamos haber pensado desde un principio, desde antes, y no solo ahora. Y lo otro es que, bueno, soy profesora de una escuela de jóvenes y adultos, y respecto a lo que dijo la compañera con las resoluciones, es un grupo de estudiantes, entre los 18 y 70 años, que son mis alumnos, que están desdibujados de esas resoluciones. No se contempla. Entonces, ahí hay sujetos que están siendo invisibilizados y que están doblemente excluidos, porque quienes llegan a las escuelas de jóvenes y adultos ya vienen siendo excluidos del sistema desde mucho antes. Así que también estaría bueno que lo tengan en cuenta, y que no solo citarle con los directivos, sino porque hay muchas veces que los directivos tienden a ser muy verticalistas y no se dan esos espacios de debate y de construcción colectiva que tanto se nombraron en este espacio. Eso nada más quería decir. Gracias, compañera. Ahí nosotros sabemos que está habiendo un gran desgranamiento, que es como le llamamos, que en verdad es abandono escolar. ¿Sí? Sabemos que en media es problemático, que venía siendo problemático, porque si uno lee las estadísticas de la cohorte, por ejemplo, 2014, 2019, o 2015, 2019, bueno, según escuelas técnicas o escuelas secundarias, ve que el desgranamiento es grande. En esos 5 años, en las escuelas medias de 5 años, se termina yendo casi el 46%, mientras que en las técnicas termina abandonando más del 54%. Entonces, o sea, esta pandemia nos ha puesto en un lugar terrible, como decís vos, una matrícula grande donde terminamos con 4 chicos, 8 chicos, ¿sí? Y así que es un problema que venimos arrastrando y que sí se va a profundizar, no cabe duda, en esta pandemia. Veremos cómo se trabaja de acá en adelante para recuperar a todos esos chicos y chicas que se nos han caído, para decirlo de alguna manera. No me gusta la palabra desgranamiento porque suena muy, muy formal. La verdad que son chicos que han abandonado y se han ido de la escuela, para decirlo literalmente. Belén. Ahí estaba Belén para preguntar algo o decir algo. Ahí está. Sí, más que para preguntar, agradecer el espacio, el panel de ayer, el taller,
el panel del miércoles, quiero decir, el taller de ayer, los de hoy pude estar en los dos, y fui anotando varias cosas, y por ahí un poco pensar, o sea, me quedé pensando, porque desde el miércoles que escucho como varias intervenciones vinculadas a que el Zoom no es dar clases, ¿no? Sino que es acompañar. Y como que si el acompañamiento fuera menos, igual que lo que una puede dar como en las clases. Entonces me parece que como docente, digo, yo soy maestra de primaria, actualmente estoy trabajando en el sindicato docente con licencia gremial, pero me parece que tenemos como que revalorizar un poco más ese trabajo, que quizás por supuesto no es lo mismo que estar adentro del aula con las niñas, sino que es un trabajo de acompañamiento, y quizás es eso lo más importante que la clase que podemos dar en este momento, ¿no? Ayer charlaba con una mamá, llevé a mi sobrino a la peluquería, y una mamá que tiene su hija y su hijo en escuela pública, de acá del centro de la ciudad, y me decía, acá no hay problema, o sea, todos los niños y las niñas tienen acceso por suerte, o a un celular, o a una computadora con internet. Pero lo que falta es la conexión amorosa, en todo caso, o afectada, con esos niños o esas niñas, que deciden, porque tampoco hay como en algunas situaciones, no quiero generalizar, pero tampoco hay en algunas situaciones adultos, adultas responsables que puedan ayudar en las tareas en la casa, ¿no? En las tareas, aunque sea como levantate que tenés el Zoom. Entonces ella me decía que por lo menos dice que se conecten y puedan preguntarle cómo están, qué hicieron, qué tienen ganas de hacer, si vieron algún amigo, ¿no? Entonces como esa mamá estaba muy preocupada por el vínculo, por el afecto, por lo que sí podemos dar. Creo que ojalá nunca nos acostumbremos, que no sea nunca esta la escuela, y que apostemos, como decía Ariel, a pensar esa escuela que extrañamos, qué es lo que extrañamos, qué es lo que queremos para la escuela cuando volvamos, y qué es lo que no extrañamos y lo que no queremos, ¿no? Creo que son dos cosas que hay que pensarlas mucho, pero no dejar de pensar que en este tiempo quizás la apuesta fuerte es eso, que es acompañar, estar, encontrarnos un rato. Creo que hay que revalorizar en todo caso un poco más ese estar, que a veces pareciera que 40 minutos del Zoom no es nada, y quizás para esos niños, esas niñas que están del otro lado, significa un montón. Entonces capaz que una, no, por supuesto, no puede dar la clase que quisiera, o que tiene pensada, o enseñar todo lo que quiere, pero nomás conectarse y preguntar cómo están, a veces también ayuda en este tiempo de tanta encerrona y tanta cosa individual que no nos permite juntarnos con otras y con otros. Eso nomás, y volver a agradecerles por este encuentro a contracorriente, que siempre es bueno estar. Gracias. Hacemos las dos últimas preguntas ahí que se anotó Sole y Erika Gallardo para después ir cerrando. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bueno, agradecer en principio por este espacio. Me quedé pensando en lo que dijo la compañera de esto de hacer como si, ¿no? Como si fuese una simulación de los programas de computadora. Y la verdad que creo que en realidad estamos haciendo diferente. Es un hacer diferente. Diferente, pero que también llega, ¿no? Porque estamos yendo, estamos produciendo, estamos compartiendo. Creo que el hacer como si, es como si tuviésemos, no sé, como un juego ¿no? Un juego de roles, pero en realidad nos estamos poniendo nuestro rol. No sé si se entiende esa idea. Hoy escuchaba al Mati, que debe estar por ahí, y que dijo, si escuchan un ruido de una moladora es mi papá que está trabajando. En ese como si. Sí.
escuchaba al Mati y digo, rescataba esto. Si llegamos a uno, a una, a une, ¿qué estamos haciendo? Ahí Erika Gallardo, gracias por tus palabras, Sole, siempre. Y Erika Gallardo, que está por ahí. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, primero agradecer y celebrar este encuentro. Bueno, es muy lindo poder seguir reflexionando y seguir aprendiendo, ¿no? Nada, es aportar en realidad, comparto lo que dice Belén y Sole, que siento que sí estamos haciendo escuela en este contexto. Quizás creo que el debate o la reflexión es si en esta situación de pandemia no se sigue reproduciendo esa escuela que no queremos. Creo que ahí quizás puede estar el como sí estoy haciendo, ¿no? Porque si de algo creo que como maestra, como trabajadora de la educación, estoy segura de en este momento es no seguir reproduciendo prácticas que siguen siendo del mandato fundacional de la escuela. Entonces creo que en algún punto tiene que ver con esto, con que muchas veces se generan prácticas así de manera virtual, reproduciendo ese tipo de escuela. Entonces, creo que en esto del hacer escuela, de seguir haciendo escuela, fortalecer el vínculo amoroso con los estudiantes y quizás es un momento con una propuesta de literatura, una propuesta de juego de matemática, cambiamos o generamos otro tipo de encuentro con las niñas que es sumamente valioso. Nada, solo aportar eso, y celebro este encuentro tan maravilloso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo voy cerrando, seguro la Sole le va a dar el cierre final. Nosotros, bueno, para cerrar quería decir que como todos sabemos, nada empieza con nosotros ni va a terminar con nosotros. Nosotros en Aten siempre tuvimos, yo no sé si digo la suerte o la construcción de haber llegado acá con grandes compañeros con los que compartimos experiencias, como el Ale Fiori, como el Rafa Reta Vizcaya, la Gaby Castillo, Adriana Pili, ¿sí? La Estela, que está por ahí conectada, pero no va a prender la cámara y que se jubila ahora el miércoles ya, con la que tanto hemos aprendido también y que tanta paciencia nos ha tenido. Así que a la Estela le mandamos un abrazo, aunque no prenda la cámara. Y en eso, bueno, yo en esa escuela que hablaba el Ari, de cómo volvemos a la escuela, me voy a despedir medio a lo Rafa Urreta Vizcaya, ¿no? Con una cuesta de optimismo de volver a esa escuela de la abundancia, ¿no? De esa abundancia de la presencialidad que decía Lari como principio, en torno a esas corporalidades y afectividades que se mencionaron, ¿sí? En volver a esa escuela que ojalá que cuando volvamos la podamos transformar en un gran recreo, ¿sí? En un recreo gigantesco, ¿sí? Y esa escuela que creo que es a donde todos apostamos nosotros, que es esa escuela que es donde todos tengan, donde todos tengamos y donde todos podamos tener. Así que, bueno, ahora los dejo con la Sole y agradecemos siempre la escucha. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, antes de empezar a cerrar o empezar a terminar este encuentro, quiero recuperar y agradecer la intervención de Belén, de Sole, de Erika, que fueron intervenciones desde la ternura, desde el amor, desde la necesidad de seguir construyendo y de seguir pensando en esto que nos está atravesando hoy, que es un momento muy difícil y por eso es que se nos hace el nudo en la garganta, pero vamos a respirar profundo y vamos a seguir trabajando para construir y seguir construyendo esa escuela pública que, como siempre decimos, es la que queremos y es la que nuestros estudiantes se merecen.
Entonces, como este encuentro tenía que ver con pensar las tensiones, los dilemas, las posibilidades, las dificultades de hacer escuela, efectivamente, de hacer escuela en este contexto, la idea nunca fue en este encuentro tener respuestas, sino más bien habilitarnos la palabra para las preguntas y quizás llevarnos algunos elementos que nos sigan permitiendo pensar esto que nos pasa hoy y cómo transitamos este tiempo diferente, al que no le vamos a llamar nueva normalidad, porque no queremos ningún tipo de normalidad en la escuela pública. Entonces, veníamos pensando y veníamos insistiendo con los compañeros y compañeras que formamos el equipo de organización del encuentro pedagógico Contracorriente, que pensar a contracorriente nos implica también seguir resistiendo, ¿no? Y si este es un momento tan duro y tan difícil y tan complicado, quizás lo mejor que podemos hacer es tratar de mirarnos, de reconocernos, aunque sea a través de una pantalla, para decir que acá estamos los iguales, que acá estamos las iguales, las que queremos lo mejor para la escuela pública y para nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos. Y en el sentido de las preguntas, porque tenemos muchos interrogantes en este momento, volver a preguntarnos, ¿cómo volvemos a la escuela que se viene? ¿Cómo pasamos este periodo de pandemia y nos fortalecemos para esa vuelta que es la que nos está esperando? Y en todo caso, ya pensando en la vuelta, ¿qué es lo que queremos nosotros y nosotras que vuelva de esa escuela, ¿no? Creemos que es fundamental que nos hagamos estas preguntas antes de quedar desahuciadas, antes de que nos gane el desánimo, porque siempre entendemos que a la pregunta la atraviesa el deseo de ser mejores, y la atraviesa también el deseo de seguir trabajando y pensando colectivamente. Entonces, si la pregunta es cómo vamos a salir de esta pandemia y cómo vuelve la escuela que queremos, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir pensando y poniéndole palabras a esta precariedad, a esta dificultad, a esta necesidad de estar y de ser con el otro, con la otra, en un momento en el que lo que se está perdiendo es el lazo comunitario. Lo único que no tenemos hoy en este momento es la presencia, pero sí podemos decir que estamos tratando de llegar, que estamos tratando de sostener, y que en ese esfuerzo nos va la vida, porque la emoción de las compañeras, los planteos que aparecen hoy acá tienen que ver con el esfuerzo que hacemos cotidianamente. Entonces, si pensamos qué queremos que vuelva de la escuela, ya mucho se dijo acá. Que vuelva esa presencia amorosa, que vuelva la palabra, que vuelvan los libros, que vuelvan esos pequeños rituales de la cotidianidad escolar, que son los que nos permiten sentirnos parte y no quedarnos afuera. ¿Y esto por qué? Porque necesitamos corrernos, como dice también Carlos Escliar, de toda mecanización, de toda burocratización de la tarea educativa, de toda herramienta que venga a decir que la escuela es un mero hacer, o que estamos haciendo como si. Tenemos que poder pensar y avanzar en esto que nos atraviesa y en esto que nos pasa en la cotidianidad, y que cuando volvamos a esa escuela tenemos que volver a mirarla, para volver a observarla y para poder recuperar de ella las mejores experiencias. Entonces, como toda tarea pedagógica es política, tendremos que también pensar qué herramientas vamos a construir colectivamente, qué vamos a decirnos y qué vamos a pensar en relación a esa vuelta y a esa necesidad de que esa vuelta contenga no solamente todos estos elementos relacionados con una pedagogía de la ternura, con la pedagogía del abrazo y de la pregunta, sino también en qué condiciones queremos que vuelvan las escuelas. Y acá no se nos escapa, y este taller tenía un poco de las dos cosas, ¿no? De pensar la materialidad, pero también de pensar las condiciones que atraviesan desde lo simbólico nuestra tarea de enseñar. Y ya para despedirme,
quiero recuperar una idea que es central y que tiene que ver con que lo que necesitamos que vuelva de la escuela es ese rol comunitario, es esa presencia constante, es esa palabra habilitada, y entonces ahí lo que tenemos que avanzar y lo que tenemos que lograr es construir, como dice Rita Segato, un proyecto histórico de los vínculos, que es el proyecto de la comunidad, que es el proyecto del amor, de la ternura, de los lazos y de la trama social, y que se opone a ese proyecto de las cosas, a ese proyecto de la uberización del trabajo, que es el proyecto de la enajenación de nuestra tarea, que es el proyecto del individualismo, de la meritocracia. Entonces, pensar ciertamente que la vuelta a la escuela va a tener que ver con eso, con ese mundo vincular que hoy es el que está en peligro, que es el que hoy está tambaleando y que es el que hoy nos pone así, ¿no? Que nos parece que no podemos pensar en otra cosa y entender que esta desesperanza, o que en todo caso esta desazón que por ahí nos aparece, tiene que ser momentánea, porque nosotros y nosotras, si hay algo que tenemos claro, es que la escuela nos fortalece, nos levanta, nos sostiene a nosotros y a nosotras como trabajadores y trabajadoras, y a nuestros niños y niñas en sus derechos, en sus vínculos y en su derecho, por sobre todas las cosas, a vivir en un mundo más justo, menos desigual y más inclusivo para todos y para todas. Así que con este cierre, tratando de recuperar todo lo que las compañeras y los compañeros plantearon en estos 3 días de trabajo, nos quedamos con la palabra de cada uno, de cada una, con las intervenciones de cada compañero y de cada compañera, y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir posibilitando que tengamos estos espacios para reencontrarnos y reconocernos en la tarea y en el desafío de enseñar. Así que vamos cerrando el 4º encuentro, les agradecemos mucho que hayan sostenido en la participación tan activa y tan comprometida en estos 3 días. Fue todo un desafío para nosotros y para nosotras, así que en nombre de Estela Lamela, Mariano Escliar, Karina Bardón, Matías Lavandeira, Nani, y en mi nombre también agradecerles por la escucha y por seguir sosteniendo este espacio que sin ustedes del otro lado de la pantalla no hubiese sido posible. Muchas gracias, compañeras y compañeros.